Gloria al Señor para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Sea su nombre para siempre. Saludamos al pueblo del Señor, los hermanos ya reunidos acá, como aquellos que nos ven por las potentes ondas de la plataforma Facebook, que llega a todo el mundo, donde cualquiera quiera sintonizarlo. Yo quiero pedirles que abramos nuestras Biblias en el libro de San Juan, capítulo 4. San Juan, capítulo 4. El libro de San Juan, casi en su totalidad, el capítulo 4 habla sobre Jesús y la samaritana. Habla sobre la samaritana. Fíjense, hermanos, que Samaria no es una población hebrea, pero tampoco es del todo gentil. Hay una hibridez ahí desde sus inicios. Me ven con chaleco porque hoy sí está frío aquí por San Lucas. Hoy sí, para que yo me ponga algo que me cubra, es porque sí está helado, hermanos. Y hermanos, Dios le vino a Israel primeramente trayéndole a él la bendición de la palabra. Si Israel no accedía, él iba a sacar la palabra a los gentiles. Pero como esto no se había cumplido, pues por lo menos por 3 años y medio, él le predicó a su iglesia en Israel. Ahora fíjense qué duro es, hermano, que él estuvo 33 años y medio, póngase, en la tierra. Israel no quiso acceder a la palabra del Señor. Y 3 años y medio fueron los del ministerio al 100% de él. O sea, pues Israel tuvo 33 años para haber aprovechado el aparecimiento del Mesías, y no quiso. Una vez el Cordero se fue, el Evangelio también se fue con él, con poder de Israel, y así es que vino a entronizarse a la gentilidad de la cual nosotros hoy somos herencia suya. Entonces, hermanos, como usted recuerda, el Señor le habla a la samaritana. La samaritana era una mujer con problemas de tipo sexual, hermano, muy fuertes. Pero el Señor se acercó a ella y hubo un coloquio tipo pleito entre ellos por temas espirituales. El tema es que ella se convierte a Cristo y ella va y trae a todo Samaria, escuchan al maestro, pasan días sin comer, pasa un milagro glorioso. O sea, mire, pues, Israel no puede alegar la falta de milagros. Si algo tuvo Israel fueron milagros, milagros, milagros y más milagros. Entonces, como que no son los milagros los que cambian al corazón del hombre. Hecho para que la fe sea creciente. Pero el 90% tal vez de los cristianos nunca van a ver un milagro en su vida, digamos un milagro de que Dios les ponga un ojo nuevo, aparezca un brazo nuevo, casi no. El milagro más grande es
palabra. Ese es el milagro más grande al final de las cuentas. Y es aquí donde aparecemos todos nosotros. Y me gustaría que podamos leer desde el versículo 25. Le dijo la mujer: yo sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que Él hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno hizo preguntas. ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come, come maestro, come, siéntate a comer. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer al maestro? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Yo creo que el texto áureo o primordial en esta mañana es este: que yo termine su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque esto es verdadero, es el dicho: uno es el que siembra, otro es el que siega. Y yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Fíjese, hermano, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, no la de Cristo, la palabra de la mujer. O sea que la gente va a creer por lo que la iglesia dice. Y daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Gloria a Dios, bendito seas Espíritu Santo. Voy a procurar no ser tan extenso, y yo quiero que usted procure, hermana y hermano, tomar la palabra y creerla, porque sinceramente es verdad la palabra de Dios, hermano. Cómo lo fortalece, lo ministra a uno. Uno puede venir en congoja, en batalla, en lucha, en depresión, en derrota, y la palabra lo libera a uno, hermano. Es increíble. Por eso tanta oposición de Satanás a la palabra. Por eso tanta lucha, hermano, para que los verdaderos ministros no nos mantengamos cada quien en su trinchera peleando, porque hay necesidad de la palabra del Señor. Entonces, entrando en total materia, hermano, el Señor traía el misterio del nuevo nacimiento, entre otros misterios, porque recuérdese que en él se puso de moda el bautismo en agua, que ese comenzó Juan a hacerlo sin que el Señor hubiese aparecido. Juan nació 6 meses antes, como ya todos sabemos, y Juan comenzó 6 meses antes el ministerio del Señor. Él iba adelante preparando calzada, preparando camino para el Señor. Como cuando la alabanza prepara el ambiente para que el predicador
encuentre a la iglesia ya conectada, sintonizada al cielo. Lo mismo hizo Juan. Juan se adelantó para que cuando el Cristo apareciera, la gente ya tuviera una expectativa, un sentimiento de santidad, de búsqueda. Y nosotros en esta época igual. El espíritu de Elías, dijo el Señor, vendría y se derramaría sobre los hombres y haría que el corazón de los padres se vuelva al de los hijos y el de los hijos al de los padres. Deme un ejemplo, hermano, con mucho gusto. En la actualidad, el presidente de la Argentina, casi que al mismo tiempo que gana la presidencia, se convierte al judaísmo. Entonces hace que el mensaje de él sea un mensaje de familia, del núcleo familiar. ¿Qué es eso? Si Argentina hace 3 meses creía ciegamente en el aborto, en el LGBT y todo, y ahora ya no. Ahora ya la gente tomó ánimo otra vez para parársele a esos demonios de muerte, de sodomía, por un detalle, porque hay un espíritu que ministra al presidente de esa nación. Entonces, nosotros, el pueblo del Señor, no podemos esta batalla librarla solos. Jesús se acercó a la samaritana, que muy probablemente quería cambiar de vida. Ella tal vez ya se había hartado de la vida que llevaba. Oh, qué rico, hermano. Me olvidó el panito dulce, fíjese, con este frío. Cabal. Pero la samaritana, al encontrarse al maestro, aprovechó la oportunidad de un cambio glorioso de vida, que no solo se lo cambió a ella, pero a todo el pueblo, porque pasaron tiempo sin comer, hermano. O sea, hubo un milagro grupal en el pueblo de Samaria. Ahora, la pregunta es: ¿qué ha hecho Cristo para ti? Porque todos hemos pasado por circunstancias adversas, y fíjese que a esta mujer lo que más le cautivó la mente es que el Señor le manifestó todo lo que ella era en lo oculto. Eso es lo que a ella le conmovió. Decía mi pastor: quítale a Cristo la sobrenaturalidad y ¿qué queda? Solamente un hombre erudito, iluminado, pero de esos hay muchos. Como el Cristo de la gloria, la sabiduría sumada al poder, hacían un ministerio que nunca más se levantó, hermano, como el ministerio de él. Hubieron pueblos en los que él dice: y sanó a todos los enfermos, hermano. ¡Hala, qué loco! Yo me recuerdo en los primeros días del ministerio de Gigi Ávila, que dice que el Señor le dijo: mi pueblo está enfermo. Era una vigilia. Y empezó pues, y llamó al pueblo, y cabal toda la iglesia pasó que estaba enferma. Y él dijo: quiero que conforme se vayan curando, regresen a sus lugares. Y cabal dice Gille que amaneciendo al otro día de la vigilia, se fue a su lugar el último de los hermanos que no se curaba toda la noche en clamor. O sea que hay momentos muy específicos del poder de Dios, porque esa gente que recibió milagros portentosos ya no se camina igual, hermano. Mire, el que ha tenido un encuentro con Jesucristo sencillamente ya no es el mismo, hermano. Hay un cambio en su vida. Le damos gloria a Dios. Aleluya. Y él dijo algo aquí. Los discípulos estaban afligidos que el maestro no comía. ¿Cuál es el miedo de no comer? Hermano, que la persona se muere. Fíjese que en la iglesia central de Los Ángeles hay 1 o 2 días en el retiro que es de ayuno, pero a causa de que la mayoría de pastores que vienen de la época del doctor Ríos ya son hombres de mayor edad. Por ejemplo, estaba celebrando su cumpleaños Luisito Morales,
y ahí tenía los dos números de su cumpleaños. 71 años tiene ya Luisito. Entonces fíjese, pues llaman al ayuno, pero de todas maneras dejan un plato con comida, porque hay ministros que ya por su edad, aunque quieran ayunar, no deben ayunar, porque se descompensa su cuerpo, ¿me entiende? O sea, miren pues, al final la iglesia debe de ser equilibrada, pero Cristo rompió esos equilibrios naturales, porque le preguntaban a él: Señor, come, maestro, come, por favor, sentate a comer. Y él les decía, miren, les dijo: yo tengo una comida que ustedes no conocen. Entonces dijo: mucha, alguien le trajo de comer al maestro. ¿Qué le traerían de comer? Y él les dijo: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Esa es número uno. Y número dos, que termine yo su obra. Hermano, yo voy a soltarle este misterio a usted, y usted sea pilas y agárrelo para su vida. Nuestro cuerpo ingresó al ambiente cronos, al tiempo natural. En el tiempo natural se nos han dado 70 años y 80 a los más fuertes. Todo aquel que ya llegó a los 70, ya Dios cumplió con él. Que ya llegó a 70, ya coronó, hermano. Vivir 70 años, hay que celebrar haber llegado a esa cantidad de años. El problema es este: el cuerpo sí tiene un tiempo de vida, pero el alma no. El alma, sea con Cristo o no, es eterna. Eterna para vida o eterna para castigo. O sea, óigame esto, hermano. Cuando Adán muere, se pierde el tiempo de Dios, porque nadie sabe cuánto vivió Adán dentro del huerto, aunque sabemos cuánto vivió fuera. Pero la pregunta es, de los 900 y pico de años que vivió nuestro padre Adán fuera del huerto, por favor, saquemos el promedio de cuánto vivió verdaderamente Adán, cuánto aprovechó. Le voy a decir un ejemplo. Este es aceite de oliva. Mire pues, lo que tenemos en proporción de aceite es esto. Ahora yo le pregunto, ¿cuál será la proporción que se necesitó de fruta para alcanzar este poco de aceite? ¿Sí me entiende? La aceituna. Yo considero, hermano, que para ver de lograr cosechar esto, pienso yo, una cantidad cúbica así de aceitunas. ¿Qué le quiero decir yo? De las 15 horas que pasamos conscientes a diario nosotros los humanos, ¿cuántas de esas 15 horas aprovechamos para el reino? ¿Sí ya me entiende? 15 horas, pero ¿cuánto pudo usted extraer para el reino de Dios de las 15 horas? Póngase 5 minutos por cada hora que realmente haya vivido usted para Dios. Hermano, es una nada. ¿Sí me entiende? Entonces se perdieron los tiempos con Adán, porque él vivió 900 años, pero ¿cuántos de esos años aprovechó para el reino, para crecer? Porque ahí ya vienen las enfermedades, los escuincles, la mujer, el marido, los hijos, las aflicciones, las enfermedades, la modorra que le agarra a uno de humano. Entonces el Señor dijo algo delicado aquí: que yo pueda terminar la obra del Señor. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a usted, a los que estamos aquí. ¿Cuál es el mandato que te dio Dios al venir a esta tierra? ¿Cuál será? Estamos leyendo el capítulo 4 del libro de Juan. Juan capítulo 4, versículo 34, por favor. Hermano, mire pues, si los patojos no saben cuando se meten a la universidad qué carrera quieren estudiar,
en algo tan sencillo. Ahora, la voluntad de Dios, ¿cuál será? Aquí la pregunta es, ¿qué plan te dio Dios a ti? ¿Dónde comienza tu plan? Pero lo más masacre, ¿dónde termina? Porque el Señor dijo que acabe yo su obra. Y se recuerdan ustedes que cuando iban a apresar a Jesús, allá, hermano, en el huerto del Getsemaní, ¿qué dijo él? Consumado es, tranquilos, ya estuvo. El Hijo del Hombre es entregado a los gentiles en mano de pecadores. Cálmense, duerman ya. Todavía pudieron dormir un su rato, hermano, en lo que llegaba Judas y los romanos. Bueno, ahí empieza lo que denomina la Iglesia Católica como la pasión y la muerte de Cristo, que culmina en la cruz del Calvario. Pero hay un momento en la cruz donde Jesús dice, consumado es. Él ahí terminó su carrera, ahí, miren pues, hermano, ya quedar, ¿sabe cómo es esto? Como el que terminó una maratón. Él sabe dónde empieza la maratón y sabe dónde termina, ¿sí o no? Al cruzar la meta, hermano, mire, ya el otro loco, si quiere seguir corriendo, ya deschiflado, pero él ya terminó. El maestro, al decir consumado es, él pasó la meta. Él concluyó los días de su carne. Miren, hermanos, la mayoría de la gente, un 99% de 8,000 millones, viven su vida ajenos a Dios. Y luego se convierten a Cristo, los que han de convertirse. Nacen de nuevo, porque esos son los milagros. Pero del que nace de nuevo es una ínfima cantidad de gente la que empieza a tener duda. Habrá un plan de Dios, porque el plan incluye el cuerpo de uno y el cuerpo es el que está frito. Porque para ser honestos, hermanos, yo hay cosas que por causa de la edad yo ya no hago, porque ya caería yo en desequilibrio, ¿me entiende? Cosas que yo hice en mi época moza como cristiano ya, que no son pecados, no tienen nada que ver con pecados, sino con salud del cuerpo. ¿Sí me entiende, hermano? Uno se sienta a ver a los chicos cristianos hacer maravillas que uno ya no hace. Le voy a poner un ejemplo, pues. Cae la gloria de Dios en una iglesia y los patojos danzan 4 horas. Mire, hermano, uno tiene que ser sabio. No va a estar usted las 4 horas, ya las últimas 10 minutos ya llega la ambulancia por usted a ponerle oxígeno, hermano. Y los patojos todavía, Cristo vive, Cristo vive. Y usted contándose los bombazos del guacho, hermano. Entonces note cómo el cuerpo tiene que ver. O sea que, hermano, escúcheme. Claro que el preso sigue viviendo, sí sigue viviendo. Pero él solo puede moverse en el perímetro de la cárcel, nada más. Él tiene libertad dentro de la cárcel. Incluso puede perder su libertad condicionada dentro de la cárcel si se porta mal. Se lo llevan a la Bartolina, por ejemplo, ahí no puede salir. Entonces, aquí dijo Cristo algo, hermano, que a mí me impacta: que termine yo su obra. Ovejitas de mi Padre, escuchen, por favor. Voy a mover esto, ovejas. No logro ver a todos los hermanos bien. Oiga, pues, para mí la pena es que muramos y no hayamos terminado el plan que Dios nos encomendó y que nosotros, según la Biblia, aceptamos antes de venir a la tierra. Porque en el libro de Isaías dice: Padre, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Y le dieron el plan a Jesús, el plan nuestro de redención. Él lo terminó, pero ¿y nosotros? Si uno cree que yo ya terminé con mis hijos, nunca se termina con los hijos.
Yo ya terminé mi casa. La casa nunca es suya, hermano. Si usted tiene casa propia hay que pagar juicy, agua, esto, lo otro. No, hermano, mire, el tema es qué plan te dio el Espíritu Santo y cuántos años te debería de haber llevado cumplirlo. Explíqueme otra vez, hermano, con todo gusto. Cuando Israel sale de Egipto, en 30 jornadas, él debía de haber llegado a Canaán. Y le llevó 40 años. Y lo peor es que los que salieron originalmente, ninguno entró. Solo entró Josué y Caleb, de los que originalmente, bueno, ni nuestro padre Moisés entró. A él Dios lo llevó y le mostró Canaán, hermano. Y le dijo, mira, Moisés, esto es por lo que vos venías. Y le digo, ¿cómo? Con un ejemplo. Mi amada madre, cuando ella iba a ser ya llamada a la presencia del Señor, mis hermanas que estaban cerca, porque yo no lo estaba, mencionan que ella disvariando ya o convulsionando, o como lo quiera llamar, le decía al Señor, Señor, quiero verte los ojos, no escóndalo, Señor, quiero verte los ojos. Ya ella con un derrame cerebral masivo. Y de repente, ya, qué lindos tus ojos, Señor. Y ¡pluc!, se apagó ella. O sea, ella vio la tierra prometida al final, en vida, hermano. Entonces, mi pregunta aquí es, yo tengo otra comida. ¿Qué comida? Que termine yo el plan que Dios me dio. Miren, ovejas, uno nunca va a quedar bien con nadie. Nunca, de veras. No podemos. Los humanos somos sencillamente conflictivos todos. Mire, si usted trae el pelo colocho, paga dinerales para que se lo estiren, hermano. Sale usted con su pelo estirado, humeando todavía de la plancha, hermano. Sí, yo tengo 3 hermanas, todas colochas, una peinaba a la otra y pasaban la plancha, hermano, chifladas, decía yo. ¿Y por qué? Si esa usa mi mamá para planchar, no habían la tecnología tan avanzada de ahora, ¿verdad? Y el que lleva el pelo liso paga para hacerse colochos, hermano. Mire, uno es chiflado, hermano. Hay gente delgada que se siente gorda, hermano. De veras. O sea que el humano no está contento con su quehacer. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a agradarnos unos con otros si nosotros mismos no nos agradamos como somos? Y eso lo transmitimos, solo que de manera inconsciente, el rechazo, el odio, el desafuero, el malestar, se lo transmitimos a las otras personas. Lo que pasa es que no se nota. Pero el maestro, hermano, él mismo dijo, ¿hasta cuándo voy a estar entre? Él se cansaba de los humanos y él es Dios, hermano. ¿Hasta cuándo voy a estar entre ustedes, oh incrédulos? O sea, aquí hubiera sido hasta dónde hubiera llevado Cristo a su iglesia. O sea, se lo voy a explicar de otra manera para que lo entendamos todos. Mire pues, póngase que llega un ingeniero y él quiere generar algo grande, pero solo tiene albañiles. Él no va a poder hacer si él tuviera 50 ingenieros con él. El idioma que él hablaría sería el de su carrera, ¿sí me entiende? Pero en cambio al albañil no, porque él sabe de construir, él sabe de la obra gris, pero no sabe interpretar planos. A él le dice, mire, 2 metros por 10 metros y él se deja ir. El ingeniero no, el ingeniero habla de caídas, bajadas. O sea que Cristo hubiera llevado al evangelio, si hubieran sido sus discípulos, solos como Juan el apóstol, y de Pablo, oh hermano, póngase 50 Pablos y 50 Juan el apóstol, hermano, el evangelio hubiera sido una cosa terrible. Entonces, oiga, como nosotros también. Por eso tanto se le pide a las jovencitas solteras, que aquí veo varias, la mayoría.
recibo, dice hermana Viola. Mira, va. Por eso tanto se le pide a las hermanas solteras que escojan bien, porque debe de correr la vida espiritual para usted, porque ya la mujer bajo obediencia también es limitada. Tiene que hacerle caso al marido, tiene que atender al marido. Si el marido solo mates ese, hermano, es que está muy frío, muy caliente. Ay, sí, pero tiene que generar sujeción, hermano. Pero aquí el maestro dice en su palabra que qué gozo, qué pasó ahí, qué unción, algún testimonio, ¿no? Dice, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. ¿Cómo conocer esa voluntad, hermano? ¿Sabe por qué? Porque mire, pues póngase que usted se mete a comprar una casa hoy, gloria a Dios, pero que le lleva 20 años pagarla. Eso puede interferir en la voluntad de Dios para su vida. Póngase que Dios la llama a usted a otro país. Ahora tiene que solucionar primero esto. O sea que, mire, hermano, qué tremendo. Porque esto no lo puede entender el mundo ni aquel que no tiene algo con Cristo. Esto solo lo entiende el que ha nacido de nuevo y medio lo entendemos. Yo quisiera preguntarle a cada uno cuál es el plan de Dios para ustedes. Y les aseguro que se trabarían, hermano. Y ya que no, pero permítame, ¿se acuerda que le dije? Y yo, cállame bien, hermano, para zurumbado uno, hermano. Porque no tenemos claro que Dios quiere para nosotros. Pero vengamos, hermano, por favor, al libro de Efesios. Por favor, por los hermanos que nos oyen en esta transmisión. En el libro de Efesios, por favor, capítulo 4, hermano, si usted me ayuda. Efesios, capítulo 4. Esta carta se le envía al apóstol Pablo a la iglesia. Yo pues por eso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con la cual fuisteis llamados. Aquí aparece el llamado. Debemos de andar como es digno, según el llamado, o sea, prudentemente, santamente, sujetando la lengua, amarrándola con 10 cadenas a un poste, para que ya ve que la lengua es terrible, con toda humildad y mansedumbre. Mire qué más incluye el llamado. Soportándonos con paciencia los unos a los otros. Mire qué más incluye el llamado. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Mire qué más incluye el llamado. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué más incluye el llamado? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros, oiga, 7, pero a cada uno de nosotros, eso ya es individualmente, nos fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cuál es el don que te dieron a ti? Según el don, es una medida según la Biblia. Ahí, o sea, estamos fritos. Aquí no es cómo es su llamado, hermano. A usted no le sirve para efectos individuales, ni a mí el suyo. Su traje a mí me puede quedar muy pequeño y el suyo a mí muy grande, o viceversa. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Oh, hermano, o sea que entonces el Señor Jesús, Él sabía que Él terminaba su plan en la cruz, el plan terreno, pero tenía que inmediatamente ir a trabajar. Él pasó trabajando esos 3 días, Él no estuvo
de vacaciones, hermano. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos, ahí está hablando en grupo, pero se está refiriendo individualmente. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. No, hermano, ¿de qué estatura va usted, hermana y hermano? Si nos ponen a la par del Cristo perfecto en la tierra, el Cristo hombre, a la estatura de la plenitud de Él, si nos ponen a la par, ya estaremos a la cintura, estaremos a la rodilla, estaremos al ojo del pie, o ni hemos empezado, hermano. Mire, Cristo llegó a la perfección en esta tierra. Entonces, la pregunta aquí es llegar a la medida del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Aquí quiero que me preste atención. Esto, hermano, mire, sélleselo en el corazón y en su mente, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera por cualquier viento de doctrina, estratagemas de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Mire, hermano, o sea que esos cambios de temperamento que manifestamos los humanos, la Biblia dice, a eso se les llama niños espirituales. A ver, ¿quién me lo puede leer, por favor? Versículo 14, que alguien lo lea ahí rapidito. Vaya, mire, para que ya no seamos niños fluctuantes. Cualquier cosa nos cae mal, que por cualquier cosa dejamos de hablarnos, nos peleamos, nos caemos en depresión, en angustia. Es que fíjese, hermano, que andan hablando de usted, que dice que está muy gordo. Pues si es verdad, pues es que estoy muy gordo, y hay otros más gordos. Qué gozo. Sí, hermano, pero es parte de ser niño que estas cosas lo hagan fluctuar a uno, cambiar, pues. Es que, hermano, dice que va a caer la moneda, que caiga, pues, si nosotros vamos a comer, haya o no haya moneda, el Dios del cielo va a mantener a su iglesia alimentada, hermano, como fue el tiempo de la pandemia. Todos comimos, hermano, y yo dije, voy a aprovechar a ponerme mi ropa de antes, que no va a haber nada que comer. Ay, Dios, hermano. Hermanos de mi corazón, entonces concluyo yo, dijo el maestro, hermano. Volvamos a leer lo que dijo el maestro, para yo ser libre de la sangre de ustedes y de todos los que me oyen y de todos los que oirán a posterior esta enseñanza. Dijo el Señor en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo:
Mi comida es que haga yo la voluntad del que me envió. Mire, ¿por qué no tenía hambre Jesús? No comía. El maestro no comía, pasaba semanas enteras sin comer y no se le veía demacrado, hermano, porque él, conectado al Espíritu Santo, su cuerpo era llevado a exaltamiento, a exaltación, de manera que ni comida necesitaba de la tierra. Le daban de comer de otra comida, y se lo muestro con la Biblia. Busquemos el versículo, María. Cuando él terminó los 40 días de ayuno, leámoslo, hermano. Esos 40 días de ayuno están en toda la Biblia. Moisés ayunó 40 días también, mientras estuvo en el monte Sinaí sin bajar. Pero ¿será que aguantaba hambre nuestro padre Moisés ahí? No, hermano, él estaba en la gloria. Bueno, le voy a decir algo. ¿Por qué cuando nos enfermamos nuestro cuerpo no tiene hambre? ¿Por qué cuando hay una emoción muy grande se le olvida comer a uno, incluso dormir? Hasta que pasa la lucha, ahí el cuerpo se siente cansado, le vino el hambre. Note, porque las situaciones lo meten a uno a hornos, lo meten a dimensiones donde el hambre quedó abajo, donde no hay tiempo, hermano, para vestirse combinadamente, andar uno alegre. No, hermano, si hay épocas en las que uno pasa los días porque Dios es bueno. Dice la Biblia, oiga pues, que habiendo terminado el maestro los 40 días de ayuno, ángeles del cielo bajaban y lo alimentaban. ¿Y lo alimentaban con qué? No sabemos. No sabe, era comida de ángeles, dice la Biblia, porque eso es lo que Israel comió en el desierto. Vosotros habéis comido pan del cielo, comida de ángeles. ¿Cómo será ser nutrido uno, hermano, con alimentos que no son de la tierra? Claro, te mantiene hasta... Mire, cuando empezó la guerra del Vietnam, los gringos se habían inventado una pastilla especial que a cierto grupo de soldados los mantenía sin hambre 15 días. Una pastilla diaria alimentaba el cuerpo y ellos se mantenían como que hubieran pasado comiendo, hermano, con batería en la tierra. ¿Qué se hicieron esa ciencia? ¿Dónde estarán esas píldoras? ¿Quiénes la toman? ¿Quiénes se alimentan, hermanos? Y por eso vemos hombres de la tierra que tienen más poder, más. Sí, hermano, es otra dieta que ellos tienen. Mateo 4:11. Leámoslo, por favor. Libro de Mateo. Me interesa, hermano, que entre por sus ojitos esta verdad, hermano. Libro de Mateo, capítulo 4, versículo 11. El diablo entonces le dejó, y he aquí, y vinieron ángeles y le daban de comer. O sea que, mire pues, hermano, oiga, era tanta la lucha que el maestro tenía, que fue exaltado su cuerpo para soportar la batalla. Así fue, hermano, ni más ni menos. Fue tanta la lucha, ovejas, que cuando Satanás se apartó tras 40 días de probar al maestro, él sintió hambre, o sencillamente su cuerpo desfalleció, hermano. Ahora, yo estoy terminando en esta hora y quiero hacerle una pregunta muy sincera, hermano.
Yo me volví a Cristo en los años 86 finales. Y cuando por primera vez pude ir a un retiro de la iglesia Elim, los retiros a los que yo fui ya no fueron en San Raimundo, sino aquí abajo en Palín Escuintla. Fíjense, ovejitas de mi padre, que recuerdo, hermano, ahí ya es un lugar caliente. El retiro se llevaba a cabo en los feriados de la Semana Santa, entonces era un calor. Habíamos como 10,000 jóvenes, digamos. Y me recuerdo que una tarde, que es el culto difícil, los de las 3 de la tarde, todo el mundo como con soco, hermano, queriendo dormir. Y me acuerdo que mi pastor de jóvenes, que era el líder de jóvenes de toda la misión, subió y dijo: yo vengo a ministrar un espíritu, la doble porción de Dios, recibe. Y hermano, mire cómo nuestro cuerpo automáticamente fue energizado por el Espíritu Santo. Ahora, dejemos eso que me ocurrió a mí hace 40 años, 37 años. Pero yo le pregunto a usted, ¿usted no ha sentido la fuerza sobrenatural de Dios? ¿No ha sentido usted, hermano, que hay ratitos que las canillas se le doblan a uno de la lucha y de repente, después de orar, de pedir misericordia, usted se siente vitalizada, fortalecida por el Espíritu Santo de Dios? ¿No dice la Biblia, pues, si Dios no me hubiese ayudado, yo ya hubiese resbalado, ya hubiese caído, muerto, enfermado? Dice aquí, el diablo entonces le dejó, y he aquí ángeles venían y le servían. Y dice la Biblia, y que pueda yo terminar la obra para la cual fui enviado. Hermanos, hay gente que vino a esta tierra solo a estorbar, ¿o no? Deme un ejemplo con mucho gusto. Hitler, hermano. Ese hombre vino solo a hacer lo malo. Por culpa de él murieron 50 millones de personas. Imagínense qué papelito el que llevó ese hombre, hermano. Y así como él, un listado de humanos. Gengis Khan, hermano, el bárbaro tártaro de la Manchuria. Ese hombre le tenían temor porque ese hombre sí era el diablo y Satanás junto, hermano. Pero todos hemos tenido en nuestros pueblos personas que localmente es gente que solo vino a hacer mal y por eso terminan sus días a la mitad de sus días. En Guatemala hubo un grupito, hermano, 3 diablos que se llamaba la Piña, la Cocha y el Chicoy. ¿Quiénes decían? Mire qué apoditos, hermano. ¿Cómo te dicen a vos? La Cocha. ¿Sí? Esos sí eran el diablo, hermano. Mire, eran secuestradores, violaban niños. No, hermano. Hasta que en una refriega murieron los 3. Entraban y salían del sistema penitenciario. No, o sea, hay gente que venía solo para hacer el mal. Y hay gente que Dios envió a esta tierra solo para hacer el bien, hermano. Le voy a dar un ejemplo que usted tiene que exprimirlo para sacar la esencia. Saque la esencia. Pero sus mamaitas, dígame usted. Las mamás, mire pues, las mamás se retraen para cuidar a los hijos. Dejaron de tener una carrera tal vez exitosa de dinero, empresarial, la que usted quiera, por cuidar a los niños. Por eso dice, ¿usted en qué trabaja? Soy maestro. Y usted le dicen a la esposa, soy ama de casa. ¿Por qué, hermano? Porque el papel de la mujer en una forma general fue la de venir a formar hijos que un día lleguen a honrar el nombre de sus propios papás y ponerlo muy en alto. ¿O no es así? Si no, ¿para qué tanto trabajo de las tatas, primordialmente de la mamá, sobre los hijos? Hermano, yo quiero concluir en esta hora diciéndole, los días se nos están yendo. Los días se van, hermano, pero rápido. Por eso el Salmo dice, Señor, ayúdame a tener sabiduría para poder administrar bien los días de mi vida.
Decía el salmista, hermano, de las 15 horas, hagamos cuentas, ayúdenme usted, hermano, por favor. ¿A qué hora se despierta usted? Yo sé que se despierta desde las 5 de la mañana, amarra las vacas, le da de tomar a los caballos y las gallinas, pero mire pues, digamos que usted está consciente desde las 6 de la mañana. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 14 horas usted está activa y consciente. ¿Qué logró exprimir para el reino de Dios? No me va a decir, hermano, yo las 14 horas, hermano, ay Dios, quisiéramos. No, hermano, no se puede, es mentira, somos humanos. Pero tampoco podemos decir que de las tantas horas que estamos conscientes, nada agarramos para el reino. ¿Cómo no? ¿O no se despierta usted dándole gloria a Dios? Come uno, gracias Señor, se levanta, te honro Señor, te alabo Espíritu Santo, te doy gracias. Ahí va uno, hermano, dándole gloria a Cristo. Y conforme más pasan los años, el alma humana se vuelve más agradecida, hermano. La Biblia dice que al que más se le perdona, más ama. Y quiero terminar, ovejas del Señor, con el versículo que leímos en esta hora, en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 13, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. No es lo mismo la estatura que tuvo Cristo cuando empezó los 3 años y medio, no es la misma. Como no es la misma estatura que tuvo Cristo cuando Él dijo, duerman ya, el Hijo del Hombre es entregado a los pecadores. No era la misma estatura. Mire, yo le voy a hacer una pregunta honestamente, y aquí le pregunto yo al comisario, por ejemplo, ¿será que es el mismo comisario el que entró al hospital COVID que el comisario que salió? ¿Será el mismo? ¿Tendría la misma estatura? El que salió, hermano, tal vez curcucho uno, hermano, de la lucha, pero internamente fortalecido con Cristo. Ahí salió con su Biblia y su bolsita, hermano, que ya traía su cacha, el siervo de allá adentro. Yo creo que hasta un monitor se trajo, hermano, pero no, ya va el hermano Jairo también. Entonces, yo le pregunto a usted, hermano, miren pues, ovejitas, nunca se es igual cuando se salen de las luchas. No, ovejas, perdóneme, hermano. Mire, cuando pasa la batalla donde uno dijo, de esta sí ya no salgo, se me acabaron las 8 vidas de gato. El que no ha vivido esto, dele gloria a Dios. Solo oigan. Por ejemplo, mi nuera nos comentaba que ella a los 9 años sufrió una enfermedad muy fuerte y sí estaba delicada la cosa, y ahí creo que vos misma tuviste temor de morir, ¿o no? Entonces mire pues, ovejas, cuando ya uno se enfrenta a lo que es irremediable, como es la muerte, y uno la ve enfrente a uno, cuando Dios quita al diablo, como dice la Biblia, apartó al diablo, y ya vinieron ángeles a fortalecernos, ahí es distinto. Pero mientras estuvo uno ahí, y lo peor que los doctores ingratos, usted ni siquiera riendo lo pueden ver, no, agarran el parte, y uno muriéndose, hermano. Dice uno, 3 horas me quedan de vida con este ingrato doctor, hermano. En lugar de decir, ¿cómo se? Va a salir bien en el nombre. No, hermano. Viendo cómo petatea uno hasta buscándole cama a otro enfermo, ya, hermano. Intubar, todo es zamparle el tubo a la gente, hermano.
Eso aprendieron esos ingratos en otros países, porque aquí no pasa, hermano. Miren ovejitas, miren ovejitas. Mi mamaita, después de un mes de estar en coma, cuando ya ella se pudo poner de pie solita, bañarse solita, cambiarse solita, y Dios le regaló como 3 años más de vida, mi mamá ya no era la misma. Mire pues, a diario ella recogía más para el reino. ¿Sabe por qué, ovejas? Porque uno sabe que su vida le cambió. A mí, aquí está mi hermana escuchándome. Me llevaron a orar al hospital por donde ella trabajó por 43 años, por un muchacho multimillonario en ese hospital, hermano, lleno de vida, joven, que si le habían detectado un cáncer irreparable. Cuando él estuvo, no me recuerdo cómo se llama la unidad de cancerología nacional, INCAM, él cuando llegó y vio aquello, aquellas pobrezas, fíjese que mandó a pintar la unidad de cáncer de los niños y regaló plasmas, que en aquel tiempo era carísimo tener una televisión de esas. Cancerología del hombre, puso cosas para agua, café, un hombre multimillonario. Cuando el pastor me llevó a mí, un hermano que crecimos juntos en el IME, en el Evangelio, ay, hermano, miren, cuando yo entré al cuarto, se los he testificado, el muchacho estaba con sus mejores ajuares, con su mejor ropa. Ahí le tenían comida de McDonald's y había comida para que uno comiera. Hermano, ¿qué va a querer comer uno? Uno no llega a un hospital a ver qué tiene comida el otro, hermano. ¿Sabe qué? Ya cuando lo dejan comer a uno lo que uno quiera, va que esa no es una buena noticia. Entonces fíjese que después de predicarle a Cristo, una pregunta le dice: mi hijo, lo que te voy a decir parece una burla. Si el maestro de Nazaret del que hemos estado hablando, él estuviera aquí parado, ¿qué le pedirías? Le dije. Oiga lo que él me dice, sin dudarlo, que pueda vivir yo, me dijo. Yo quiero vivir. Y ahora cambiada mi vida, viviendo para él. Hola, hermano. Ahí es donde le tiemblan a uno sus estructuras de evangelito, hermano. Ahí es donde uno quisiera uno poder decir: Señor, este sí merece ser sano, aunque sea respaldame para que crea lo que... No, hermano, Él es el que escoge cómo va a sanar. Efectivamente, unos días después murió. Si eso es lo peor, que Él me habló a mí, sano, de pie. A los 4 días el hombre falleció. O sea que, ¿será que terminó en su carrera? Y el otro es el ladrón de la cruz. Bájate y bájanos. ¿Para qué se iba a querer bajar el maestro si él ya estaba en la gloria? Él ya no, hermano. Tal vez el ladrón que se volvió a Cristo, sí, para hacer lo bueno, pero el maestro haber dicho: este no la va a hacer. Vámonos conmigo. Allá te llevo, papito. Allá hay comida y agua. Allá te bautizo. Pero nosotros no. Nosotros nos vamos hoy a nuestras casas hoy. Pero ¿cuál es el plan? ¿Estás terminando el plan para el cual fuiste llamada o solo estás viviendo por vivir? Es que, hermano, necesito mi estreno para el 24, dice. Así éramos de niños, ¿se acuerdan? Ya te compraron tu estreno, le decían a uno, hermano. Y de ahí a medianoche ya venía uno roto con el pantalón, hermano, para andar quemando cohetes. Porque había una tela, cuando descubrieron la tela de poliéster, hermano, esa no se llevaba con la pólvora, hombre. Una pringuita ya, el gran hoyón ahí, hermano. Y yo no me recuerdo cómo hacía uno para aguantar ese gran calor de esa tela, muchacha. Pero miren, yo quiero terminar diciéndoles lo siguiente.
tengo aflicción por mí mismo y por ustedes también, de cómo va el plan para el cual fueron llamadas. ¿Para qué te llamó Dios? Es que, hermano, viera que yo trato de irme a Estados Unidos y no puedo. Entonces no está la voluntad de Dios allá. Es que, hermano, mire, pues yo trato de que me den tal cosa y no hay cómo. No es el plan de Dios eso. Pero la pregunta es, ¿y cuál sí es el plan de Dios? ¿Por qué el evangelio se te da tan fácil, aunque haya luchas? ¿Y por qué lo material tal vez no? ¿No será que es Dios diciéndote, ponle atención al mundo espiritual? Hubo un hombre de apellido Bailey que mi pastor quiso mucho. Brian Bailey, vivió casi 100 años. Fíjese que ese hombre se murió. Un gran predicador, hermano, en Estados Unidos, pero cuando le hablo grande. Vaya, y cuando llegó al cielo, hasta los más chiquitos, las grandes coronas, y él no tenía nada. Y dice que le alegó a Dios y le dijo, pero si yo no hago otra cosa más que predicar, y no, sí le dijo, pero lo haces en la carne, lo haces para que te... Mire, hermano, le pasó el tráiler al pastor. ¿Y sabe qué le dijo? Señor, dame otra oportunidad, le dijo. No era salvación, él era salvo. Estamos hablando de estatura, ¿verdad? Amén. Ese hombre regresó. Usted puede leer los libros del hermano Brian Bailey. Él no perdía tiempo. Actividad a la que lo invitaran, él iba, porque él se recuerda de la experiencia que tuvo, que todo sumaba para coronas eternas. Mire qué duro, hermano, que lo que hagamos acá se nos va a representar eternamente allá. Entonces yo pregunto, sí, necesitamos ropa, necesitamos el estreno, necesitamos la comida, sí, pero necesitamos más hacer la voluntad del que nos envió. ¿Qué será la voluntad del que te envió? ¿Qué te dijo él quisieras? Te la van a ir revelando en el camino según la necesites. Miren, hermanos, ¿por qué creen que a veces cuando se le muere el esposo a la hermana o la esposa al hermano, hasta ahí llegaron las personas? Hace 3 días aquí en el centro comercial de Las Puertas me encontré yo a un gran amigo mío. Él me llevará unos 20 años a mí, tal vez 15. Y cuando nos sentamos me dijo, mi esposa se murió de cáncer. Oiga, pues, él encontró en su camino una persona más que camina con él. O sea, otra pareja, otra esposa. Pero ¿sabe qué? Se sentó, hermano, y se puso a llorar. Yo todavía recuerdo pongámosle de nombre, a hermana Juanita, todavía, y lloraba por la Juana, muchacho. Por los años, por los hijos, por las pobrezas, por las riquezas que ese hombre pasó con ella. Y ahora de la nada se le va, porque se le fue joven. Entonces, la mayoría de humanos no logran superar pérdidas. Se deprimen y se deprime el plan de Dios. ¿Y qué le dijo el ángel a Elías? Elías, levántate y come. ¿Qué ganas tenía Elías de comer si él estaba depresivo, hermano? Comía y se volvía a dormir, mi gordo hermano. Y volvió, come Elías, comía y se dormía. Hasta que el ángel le dijo, come y bebe, porque el largo camino te resta. Ahí le estaba diciendo Dios, tu carrera no ha terminado, Elías. No, si cuando a uno le va bien, Señor, yo te pido 1000 años de vida, ni modo. Más si se sacó la lotería, Padre, que yo necesito, ya cáigame bien. Cuando le va mal a uno, Señor, mejor llévame, dice. Mire cómo es uno de ruin, hermano. Hermanos de mi corazón, si tu obra no ha terminado, pídele a Dios fuerzas
Pídele santidad, poder para terminar la obra. Y agarra tu teléfono y ponte a llamar a tus amigos, dales una palabra. Es que me da vergüenza. Bueno, ahora mándale un audio por WhatsApp, pues. Mira, papito, solo quería decirte, pues, que dejes de ser un gran borracho y drogadicto, porque como no me animo a decírtelo en persona, aquí te mando un audio, Cristo te ama. Pero ya salió usted de su responsabilidad, hermano. Es que ovejas tenemos que terminar nuestra carrera. Y el tiempo, hermano, apremia. Mire la guerra en Israel, mire la guerra en Ucrania. Oh, mis hermanos, mire la guerra que está pasando en Guatemala. Si aquí los bombazos no se han visto, espérese. El 14 a la 14 hay que andar con casco 1 y chaleco blindado. No, hermano, mire, la batalla está puesta todavía, ¿o no? Así que vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él tenga piedad de nosotros. Pídale usted piedad a Dios para usted, hermano. Pídale misericordia, pídale misericordia. Pida misericordia, porque ahora tenemos, hermano, el agravante que tenemos que darle tiempo a los nenes, al esposo, a la esposa, cosa que tal vez no tenías que hacer antes, pero ahora sí. Y resta tiempo, y que te tomen ese tiempo por el plan eterno que te dieron. Reciba de Dios, hermano, reciba. Ovejita de mi Padre que está ahí, los hermanos que acaban de salir de hornos, como Nilmo, que hasta dijeron que prepararan su muerte, hermano, sus cosas de hospital. El hijo de hermano Giovanni, que se convirtió a Cristo en una campaña y hace poco murió, hermano, de 21, 25 años. ¿Cuántos? 33 años, hermano. Hermana Violeta, reciba, dígale: Señor, hasta aquí me has ayudado, dígale. Todos los días me levanto y estoy en pie porque tú tienes planes conmigo. Mari y Magda, alaben a Dios. Díganle: Señor, no he terminado, pero me faltan las fuerzas. Dígalo, hermano, abra su boca. Señor, conocer tu voluntad es difícil, pero más difícil es hacerla. Conocer tu voluntad es difícil, pero más difícil es hacer tu voluntad. Ayúdame, dile. No puede ser que habiéndote conocido yo, no concluya mi carrera, como dijo Pablo. He llegado al fin de mi carrera. Ya solo me queda esperar la corona de justicia que me dará a mí y a todos los que esperan su venida. Oh, santo Señor, llénese del Cordero, llénese del Cordero. Dígale: Espíritu Santo, lléname. Dígale: Espíritu Santo, fortaléceme, que pueda terminar mi carrera. Se me han adelantado otros. Carmen, mi hermana Fabi, que crecieron con niños en la iglesia La Liberación. Hay niños que murieron ya, mucha, que se les adelantaron, y ustedes siguen vivas. Hay un plan, hay un super plan. Pidan fuerza para cumplirlo, no es fácil. Hermana Mabel, recibí de Dios, hermana. Juventud, recibe fuerza, salud. Hermana Maribel Gemela, recibí de Dios fuerzas.
paciencia, llenura de Dios para soportar. Hermano Francisco Javier, llénate de la fuerza divina. Padre, levantamos este nombre, Señor. La Biblia habla de paños ungidos. Ungimos este nombre, Señor, que nos ha llegado aquí, Padre. Venimos a pedir misericordia por la vida de nuestro hermano Carlos Humberto Ramírez García. En el nombre de Jesús, lleva una palabra, Espíritu Santo. Lleva una palabra de convicción, de vida, de fortaleza, de salud, Espíritu Santo. Reprendo toda contaminación. Reprendo toda contaminación. Fuera toda contaminación. Fuera contaminaciones. Fuera contaminaciones. Fuera, pues ahora salgan. En el nombre de Jesús se va toda contaminación. Ahora toda ansiedad. En el nombre de Jesús salga la vida de tu siervo. Y camanza, rocaman y sandara. Poder de Dios, poder Espíritu Santo. Poder tuyo, Padre. Aleluya. Señor, en el nombre de Jesús. Ya no es el mismo, hermano. Cuando se sale de los hornos, cuando se sale, hermano, de los desiertos, hermano, ya no es el mismo. Una parte de uno muere ahí, hermano. Solo el que lo ha vivido puede saber lo duro que es. Llorar de día y llorar de noche. Pedirle ayuda a Dios, pedirle ayuda a los hombres. Oh. Reciba de Dios, hermano. Reciba de Dios. El Señor nos libre con salud, hermano. Pídale salud a Dios, hermana, hermano. Reciba salud, dígale a su cuerpo, en el nombre de Jesús, no te degrades, cuerpo, dígale. En el nombre de Jesús recibe salud, cuerpo mío, porque necesito estar de pie. Para las luchas, para la vida, para lo bueno, lo malo, para el día de la venida de Cristo. Reciba salud en su cerebro, en su corazón, en su hígado, en el páncreas, en el nombre de Jesús, en el sistema digestivo, circulatorio, en sus huesos, en las junturas de los huesos. Potente tu nombre, desde la coronilla, Señor, hasta la planta de los pies. Tú has dicho, yo soy Jehová, tu sanador. Tú has dicho en tu palabra, yo soy Jehová, tu sanador. Tú has dicho en tu palabra, yo soy Jehová, tu sanador. La Biblia dice, a ti correrá el justo y levantado será. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así ha dicho Jehová, hermano. Oh, poderoso tu nombre. Visita los hospitales, los orfanatorios, Señor, las prisiones. Visítalas. Sana al enfermo, libera, 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 libera. Rompo toda depresión, toda derrota. Fuera toda demonio de derrota, te echo fuera en el nombre de Jesús. Demonios de desánimos, espíritus de entierro, espíritus inmundos de hechicería, salgan ahora. Por la sangre de Cristo, manso, barra, cama, sándara. Potente es tu nombre, Señor. Ángeles venían y te servían, Señor. Aleluya. Esa fortaleza venga sobre nosotros. Está escrito que al que venza tú le das a comer del maná escondido. Danos, Padre, de la comida de ángeles para terminar la ruta. Aquella torta, Dios mío, de higos que le dieron a tu siervo y corrió 40 días y sus noches. ¿Higos de dónde?
¿Higos de dónde, Padre? Higos del paraíso, aleluya, que valen por 40, Señor, qué belleza. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Guarda nuestro país en estas fiestas, Señor. Los que se emborrachan, los que se intoxican, perdona, Padre, cuida. Mamá y manso. Y camare kendoro. Poderoso tu nombre. Poderosa tu sangre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Amén. Gracias, Señor, te damos. Sea bendito, hermano, en su casa. Amigo que me oyes, tal vez en el lecho de la enfermedad, tal vez en distintas situaciones duras. En el nombre de Jesús de Nazaret, nada es imposible para Dios. Él es tu ayudador. Clama a mí, ha dicho Él, y yo te responderé. Recibe fuerza para responderle. Reciba fuerza, hermano Carlos, hermana Virginia. En el nombre de Jesús, hermano Iván, hermano Héctor, clamamos por el día de mañana en el nombre de Jesús, hermano Héctor. Recibimos un milagro en tu vida, varón. El milagro sea concretado por el poder de Cristo. Oh, Amaya Saba. Padre, declaramos victoria en esa batalla de hermano Héctor. Levantamos clamor en esta iglesia por la vida de Héctor Mora. Resuelve favorablemente para tu siervo. Resuelve, Espíritu Santo. Responde, Espíritu Santo. Rompe toda cadena del diablo. Rompe todo demonio de odio, Padre, de mala suerte, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Echando pues toda ansiedad sobre él. Toda ansiedad, hermano. Dios le bendiga, Dios le guarde. Lo espero el día jueves, si Dios nos da la vida, si Dios nos da la fuerza, nos da la gracia, la salud. Aquí lo esperamos y aquí estaremos en este mismo canal, hermano. Se fue el año, hermano, se fue el año. Amigo que me oyes, un año más, un año menos. Pero está la oportunidad de otro. ¿Qué harás en este año? ¿Cuánto vas a extractar del reino de Dios en este nuevo año? Dios te bendiga, Dios te guarde. Te esperamos en estos días. Amén y amén.